El presidente Sebastián Piñera regresó de sus vacaciones anunciando su visita a la frontera entre Colombia y Venezuela este viernes para entregar ayuda humanitaria. Anuncio que ha recibido críticas desde la oposición, ya que plantean que las políticas de Estado en esta materia no se están llevando de manera pertinente. Para hablar de este y otros temas, conversamos a esta hora con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, Heraldo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera preguntarle en primer lugar qué le parece esta decisión del presidente Sebastián Piñera de viajar a Cúcuta. No sé si le parece oportuna o más bien innecesaria. A ver, en primer lugar creo que es importante colaborar con ayuda humanitaria a Venezuela en estos momentos de crisis. Pero algo bien distinto es el viaje del presidente de la República para supervisar la transferencia de esa ayuda. Me parece una decisión que le compete a él, pero es innecesaria. Me parece que es un error que va más bien por el dar una suerte de señal político y comunicacional, en vez de centrarse en lo que ha dicho el presidente de la República, que es cómo contribuir a una salida pacífica y constitucional a la crisis. Eso no lo veo. No veo a la Cancillería o al gobierno contactándose con el Vaticano para ver acaso existen condiciones mínimas para un diálogo entre el gobierno y la oposición para una salida, o con la Unión Europea. De modo que este es un viaje que, si bien está dentro de las competencias del presidente de la República, me parece que es innecesaria y es un error. Heraldo, desde la oposición han dicho que se abandona la política de Estado. ¿Se puede tener una política de Estado tratándose de Venezuela y de lo que está ocurriendo? Yo creo que efectivamente hay una política de Estado en relación a Maduro, en el sentido de que hay un rechazo a ese régimen, un régimen dictatorial, que ha reprimido los derechos humanos y que no ha permitido una salida democrática a la crisis profunda que vive ese país, con 2 millones de inflación el año que recién pasó. De modo que creo que hay un sentido de Estado en relación al diagnóstico. La diferencia está en cuál es la salida, cuál es la solución. Y a mí me parece que Chile tiene que estar de una manera proactiva en la búsqueda de una solución pacífica. Es decir, ejerciendo la diplomacia, que esa es justamente la contribución que puede tener un país como Chile, y para eso hay que coordinarse con países que tienen una posición semejante, que están buscando esa salida democrática, pacífica, como es el caso de la Unión Europea. O el propio Vaticano, que ha dicho, estamos disponibles si es que hay condiciones mínimas. De modo que yo no veo esa parte de una política de Estado, pero creo que es muy importante el recuperar esa visión de Estado, porque las decisiones que ha estado tomando el gobierno en los últimos tiempos nos alejan de una política de Estado en materia de política exterior. Quisiera preguntarle ahora por qué no adhirió a esta carta que firmaron varias figuras de la oposición, de la ex nueva mayoría, entre ellas ex cancilleres, ex embajadores. Entiendo que le ofrecieron participar también en esta carta, pero usted no habría aceptado. Quisiera preguntarle las razones si es que efectivamente fue así. Bueno, de hecho, efectivamente conocí esa carta y comparto el tenor general de lo que allí se manifiesta, que es una preocupación por el alejamiento de una política de Estado en materia de política exterior. De modo que comparto ese tenor, y de hecho varias de las cosas que se dicen en esa carta yo las he expresado separadamente en distintas entrevistas y en tweets que he realizado. Ahora bien, había en esa carta algunos párrafos con los cuales yo no concordaba. Cuestiones de hecho que yo conocí de manera directa, como la negociación que hubo y que terminó negativamente con la reelección fraudulenta de Maduro, y habían otros párrafos donde yo tenía diferencias, pero ya la carta tenía
el apoyo de varios signatarios, de modo que me pareció innecesario el reabrir la carta o renegociarla por respeto a quienes ya habían suscrito la misiva como estaba, de modo que me resté por esas razones, pero compartiendo en lo fundamental lo que allí se dice. Es decir, comparte las críticas hacia el gobierno, más no algunos detalles respecto de lo que se dice sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Así es, pero no solo respecto a lo que se dice respecto a Nicolás Maduro, sino que algunas cosas que podrían haberse agregado, otras que podrían haberse sacado, con las cuales yo no estaba completamente de acuerdo. Pero bueno, eso sucede cuando a uno le llega una carta y que ya tiene varios signatarios. Y francamente el deshacer eso y reabrir la discusión representa una complicación, y a mí me pareció entonces que en esas condiciones, no estando 100% de acuerdo, debería haberme restado, y así lo hice. ¿Qué otros párrafos no comparte? Bueno, habían varios que francamente sería un poco latero entrar a discutirlos, pero me pareció que tendría que haber habido una mención, por ejemplo, al esfuerzo que hizo el Vaticano el año 2016, que fue rechazado por Maduro, cuando se pidieron por parte del Vaticano algunas condiciones básicas, como por ejemplo la liberación de presos políticos, la reapertura o apertura más bien de un canal humanitario, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, etcétera. Me pareció que eso podría haber estado y creo que se podría haber hecho algo más respecto a la fallida negociación que terminó en esta reelección fraudulenta de Maduro, y una expresión más clara respecto al régimen de Maduro. Heraldo, pero, bueno, en definitiva, estando en desacuerdo con algunos de sus párrafos, el tenor general de la carta yo lo comparto. Heraldo, ¿qué le parece la idea de crear Prosur y además lo que ha dicho hoy el presidente Sebastián Piñera sobre UNASUR? Ha dicho que ha fracasado, que ha estado inactiva 3 años, sin resultados, dijo, ideologizada, burocrática, y tuvo una serie de adjetivos también para UNASUR. Quisiera preguntarle qué le parecen las declaraciones del presidente y también esta iniciativa de crear un nuevo bloque. Bueno, a mí me parece que la creación de un bloque ideológico Prosur, francamente, va en el camino errado, porque si bien es cierto que UNASUR ha sufrido una decadencia porque se intentó imponer decisiones y posturas ideologizadas por parte de los países del ALBA, el ir en la dirección opuesta y tener un mecanismo, organismo, Prosur, que tiene una perspectiva hasta donde conocemos, ideológica conservadora, no es la solución. Y no es la solución crear nuevas burocracias ideologizadas. Lo que necesita América Latina son mecanismos flexibles, ágiles, de concertación política para la acción. Y ahí está incluso el Grupo de Lima, que ha sido exitoso en ese sentido. Entonces, crear un organismo que responde a una situación de coincidencia de gobiernos políticos, ideológicos de un cierto signo, es de alguna manera hacer algo que puede ser puesto en una dirección opuesta si es que hay un cambio en los gobiernos de la región. Entonces hay que crear organismos para el largo plazo, con una política de Estado, con un sentido estratégico. Y creo que eso no está en esta discusión que nos ha entregado el presidente de la República respecto a la eventual creación de este organismo Prosur. ¿Sería mejor promover, como indica, tal vez bloques como el Grupo de Lima o la Alianza del Pacífico en ese sentido? Por cierto, y a lo que yo me opongo es a la creación de bloques ideológicos. Creo que eso es inconducente. Lo que hay que tener es mecanismos flexibles, ágiles, de concertación, ya sea económica o política, porque ya hay demasiada burocracia de organismos en la región.
y más bien hay que disminuirlas que incrementarlas. Entonces, me parece que esta supuesta creación o aparente creación, porque parece que van en esa dirección por parte de lo que ha dicho el presidente de la República, de Prosur, no resuelve, sino que de hecho complica aún más las cosas. Heraldo, quisiera preguntarle cómo ve el escenario de cara a este fin de semana, este día viernes, a estas fechas que se han impuesto desde la oposición venezolana para ingresar con ayuda humanitaria. ¿Va a ser un momento tenso? ¿Qué se puede esperar de una jornada como esa? Bueno, ciertamente será un momento tenso. Yo quisiera que la ayuda humanitaria pudiera entrar, pero debo manifestarme escéptico que eso llegue a suceder por todas las declaraciones de Maduro y sus funcionarios. De hecho, en el gobierno pasado, la presidenta Bachelet se hizo un ofrecimiento concreto a Maduro de enviar ayuda humanitaria y él la rechazó. Particularmente, el ofrecimiento era sobre envío de medicamentos, porque había una preocupación del gobierno pasado respecto a la falta de medicamentos en los hospitales. Y sin embargo, Maduro la rechazó diciendo que la supuesta crisis humanitaria era un invento del imperialismo, de la derecha, etc. Y sabemos de la carencia de alimentos y de medicinas, así que a mí me gustaría que entre esa ayuda, pero veo que puede haber una situación confrontacional, donde al final Chile va a estar más bien en este movimiento de presión más que de negociación. Por eso digo, el que se envíe ayuda humanitaria no es sustituto para ejercer la diplomacia, para buscar caminos de entendimiento entre el gobierno y la oposición para una salida democrática. Eso es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, pero de eso se trata la política y la diplomacia. De modo que este será un momento claramente complejo el que vamos a ver este fin de semana. Quisiera hacerlo cambiar de tema, llevarlo a otra cosa. Hoy el diputado Gabriel Silver ha hecho una dura autocrítica respecto del rol que ha jugado la oposición en el verano, ¿no? En las últimas semanas. Dijo, estamos absolutamente desarticulados. No solo él, también otras figuras han hablado de una oposición ausente, de vacaciones inertes. Quisiera preguntarle qué está pasando con la oposición en las últimas semanas y si usted comparte esa autocrítica que ha hecho el diputado Silver. Mire, yo creo que hoy día estamos en una era digital donde no es necesario estar en el Congreso para hacer oposición. Se hace oposición por Instagram, por Twitter, estamos conectados todo el día y hay reacciones que yo he estado viendo todo el tiempo. Y por otra parte, el gobierno también ha estado de vacaciones. El propio presidente de la República ha suspendido sus vacaciones. De modo que yo creo que la oposición ha estado presente y ha estado presente por los medios digitales y presenciales también. De modo que yo creo que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Uno no está desconectado. De hecho, estamos demasiado conectados. Y eso significa que tenemos reacciones frente a hechos como los que estamos conversando hoy día. Pero ¿no siente usted que debería haberse articulado tal vez una vocería, haberse designado un encargado? ¿No siente que faltó coordinación también para tal vez contar no solo con la impresión en redes sociales, sino también con contactos como el que estamos haciendo en este minuto, pero tal vez más generalizados con otros medios de comunicación, donde la oposición pudiese presentar su opinión en diversos temas o instalar temas también, que ha sido otro de los temas ausentes? Bueno, pero mire, yo planteé hace unos 3 o 4 días atrás que no compartía la creación de esta instancia, organización denominada Prosur. Y eso originó un debate y en definitiva salieron otros a la palestra a decir lo mismo y he visto algunos editoriales de diarios que coinciden con esa opinión instalada. De modo que yo creo que se puede debatir por distintos medios, aunque, claro, podría haberse designado un vocero, pero
por el lado del gobierno tampoco había una vocería, porque la han asumido distintos ministros en función también de sus vacaciones. Así que yo creo que hay que adaptarse a esta era digital, donde uno puede no estar en la capital, pero en definitiva está conectado, está escuchando, está leyendo y reaccionando. Bueno, se lo pregunto de otra forma entonces. ¿Siente que la oposición es un contrapeso del gobierno en este minuto? Bueno, esa es otra pregunta, porque yo veo todavía a una oposición muy fragmentada, que no ha tenido una postura unificada frente a algunos temas que son muy significativos, con excepciones, por ejemplo, reforma tributaria, donde hemos llegado a un acuerdo sobre 8 principios fundamentales para conversar con el gobierno. Y eso se obtuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Pero falta llegar a un acuerdo en otras materias, como reforma previsional, lo que ha dicho el gobierno en materia de la ley de inclusión educacional, aunque hemos tenido algunos acuerdos, por lo menos el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, sacamos una declaración al respecto. Pero tenemos que tener una mayor sintonía respecto a otros temas, el proyecto laboral del gobierno, por ejemplo, o la propia discusión sobre una nueva constitución. De modo que yo veo que la oposición tiene un camino por recorrer para tener una mayor sintonía y poder pararse frente al gobierno de una manera unificada. Eso lo reconozco. Bien, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, además exministro de Relaciones Exteriores, queremos agradecerle la entrevista para abordar varios temas, antes considerando su opinión como exministro, pero también respecto de esto último, ¿no? También como presidente del PPD, así que le agradecemos el tiempo para abordar todos estos asuntos. Muchas gracias.